Ahí está, pues bueno, 7:46 de la mañana me encuentro con el congresista electo de Peruanos por el Cambio, Pedro Olaechea, que dice que él es la voz el zen de la política, la tranquilidad en estos momentos, ¿no? En los cuales hay las dos grandes fuerzas políticas del país se encuentran literalmente en vilo, como les hemos adelantado, con una diferencia de 0.306%, casi al 97% de los votos contabilizados. La OMPE nos está dando pues las novedades constantemente. Y bueno, por un lado, Pedro, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y gracias a los amigos que nos ven hoy en la mañana. Bueno, primero, esperar. No, definitivamente. Mira, yo creo que la elección, las cifras se están manejando. Nosotros tenemos un control bastante bueno y acá yo quiero saludar a través de ustedes a todo el grupo de personeros de PPK, que hemos logrado un 97% de cobertura nacional y lo más impresionante, con una gran lección de civismo. La abrumadora mayoría lo hizo de corazón. Acá no cobraron el día, obviamente nosotros tuvimos que ayudarlos con el refrigerio, pero gente que no cobró y que hizo un gran trabajo. Gracias a ellos, hoy día nosotros contamos con una cantidad de actas totalmente ya archivadas, guardadas, y vamos a ver... Es decir, tienen toda la copia para que si hay algún tipo de problema, ustedes puedan decir, no, esto es así. Claro, y acá un saludo muy especial a todo el comando, capitaneado por Lucho Dyer, que ha hecho una labor pero fantástica y realmente el trabajo se ha hecho de una manera maravillosa. 1.225 actas que han sido observadas, es un porcentaje relativamente mínimo el de impugnadas, que son un poquito más de 200, ¿no? Exacto, entonces, eso ha sido porque ha habido presencia de rápidamente. los personeros, que hemos logrado de que no tengamos que sufrir un mes más para esas 100.000, 50.000 actas que tenía que determinar. Yo creo que esto ha ayudado mucho que el proceso pronto tengamos los peruanos una definición. ¿Cuándo deberíamos tener esa definición? Mira, yo espero... o sea, ¿cuándo ya podríamos decir, si es que es el caso, que Pedro Pablo Kuczynski es el presidente electo? Mira, yo espero, por el tema, dependerá del tiempo en que el señor Cucho tome méritos en las impugnaciones o tome mérito en todo lo que ha habido respecto a eliminar votos, que vendría a ser eliminar mesas, ¿no? Pero eso debería ser relativamente rápido. Ojalá el sábado esté todo concluido y ya este proceso, que ha sido tremendamente largo, para aquellos que hemos quedado en campaña, ha sido verdaderamente duro. Por supuesto. Para los periodistas también, no crea, pero todos estamos buscando vacaciones. A ver, tremendamente largo y tremendamente polarizado. Por supuesto, no tenemos aún la certeza, hay una tendencia ligera, tenue, pero es una tendencia que hasta ahora no se ha revertido. En caso el Peruanos por el Cambio llegue al gobierno, ¿cuáles van a ser las primeras reacciones en términos, ya ni siquiera al 28 de julio, estoy hablando como electos? Hay, por supuesto, un gabinete que conformar, hay una transferencia que dar, pero, por supuesto, todo el interés está centrado en la relación que vaya a haber con el Parlamento. Usted va para allá. ¿Cómo se va a manejar esa relación en ese caso? Para terminar el tema, nosotros siempre hemos mantenido una prudencia, hemos considerado las cifras como han venido, nosotros vamos tranquilos, pero definitivamente, como tú dices, el sábado, si el sábado el Jurado Nacional de Elecciones sentencia ya a un ganador, el lunes ya vamos a tener que comenzar a trabajar, a tender puentes y a priorizar el Perú, pues. O sea, yo creo que la campaña ha sido dura, adjetivada, se ha adjetivado fuerte. Entonces, vamos a tener que tomar mérito y la lógica o lo que llama el país es que el Perú está primero a posiblemente errores humanos que han habido durante la campaña, ¿no? Ha habido errores que gente tal vez se ha ido en entusiasmo, por no decirlo, algunos errores que nunca tal vez dijeron decirse de lado y lado, lamentablemente. ¿El énfasis con respecto al término narcoestado, por ejemplo, cree usted? Mira, yo creo que todas esas cosas ha habido epítetos bastante fuertes, ha habido palabras como cobarde, ha habido palabras como de todo índole, ladrón, se han dicho de todo. Ahora, pero cobarde es una cosa y narco es otra, ¿no? O sea, cobarde, claro, pero de todas cobarde maneras, se queda en el, ¿no? En de el todas sentido maneras un poco, no está, digamos, no es bienvenido, pero... No es bienvenido, ¿no? No creo que una persona, esos son agravios ya íntimos, ¿no? O sea, hay veces que cosas de ese tipo uno va a tener que
como comentábamos un poco, ¿no? Un menú popular que es tragar un poco de sapo, ¿no? No, decíamos que es un buffet de sapos el que va a haber aquí. Van a poder servirse y comérselos como quieran, pero se los van a tener que comer. Porque el Perú va adelante. Pero ¿cuáles son los elementos cuando hablamos ya de ir? Hay una intención, por supuesto, de volver a tender puentes, pero ¿cuáles son los elementos en términos ya de bisagras? ¿Cómo se va a aterrizar esto? Definitivamente. ¿Hay relaciones personales que pueden ayudar? Había una persona, por ejemplo, que era al que se le veía con muy buena relación con sectores afines a los de PPK, que era José Klimper. Él ha quedado con el ala herida, por decirlo menos. Se le veía como una suerte de hombre de bisagra. ¿Cómo recomponer? ¿Dónde están esos jugadores ahora de lado y lado? Vamos a irán develándose poco a poco. Yo creo que irán develándose. Esos son temas que tendremos que ir armando, o sea, justamente en la tendida de puentes. Habrá gente que dijo más, que dijo menos. Habrá gente que tiene afinidades, conocimientos, habrá gente que son amigos personales. Yo creo que hay mil formas de acercarnos. Lo principal es que tenemos que ser conscientes que el Perú está en una situación que está entre un estado de catalepsia y un estado de que de repente podemos comenzar a seguir avanzando. Las cifras de comercio exterior comienzan a ser nuevamente favorables. Y yo creo que hay muchas posibilidades de que si priorizamos el Perú, podemos comenzar rápidamente a implementar medidas que ayuden a que el país comience a andar, y eso es lo que le interesa al pueblo. Usted, antes hemos comentado aquí cuál es la agenda, en su caso personal, en la cual usted estaba interesado, que tenía que ver mucho con tramitología, tenía mucho con destrabar. En esos términos, en términos de la economía, que vemos este ligero repunte, ¿no? Sobre todo, pues, apuntalado por exportaciones de materias primas, ¿no? Que están pasando, increíble, ¿no? Por una, ¿no? Increíble, realmente. Increíble, ¿no? Pero tanto se rajó y al final es lo que ¿no? Nos saca. Ahí es lo que en medio de esta situación va empujando, va empujando el coche. ¿Cómo traducir esto en una agenda política inmediata? Mira, si ves las agendas, tanto de Peruanos por el Cambio y las agendas de Fuerza Popular, tienen muchas similitudes. Tal vez la discrepancia mayor era en el enfoque tributario, que nosotros íbamos al 70% que hoy no paga impuestos. No solo es tributario, es un cambio del eje y un intento serio de ir a formalización, que siempre lo hemos dicho, no es simplemente bajar el IGB. Nosotros no hemos pretendido, no hemos por ningún lado pretendido decir que ese iba a ser el camino. El camino es ampliar la base tributaria. Si se amplía la base tributaria, en el mediano plazo, los peruanos saben qué hacer con su dinero y lo han hecho muy bien en el pasado, inclusive a expensas de interferencias que tenían del Estado. Una de las cosas más increíbles es de que desde Piura hasta Trujillo, inclusive Chimbote y Huacho, unas preocupaciones que me llamaban de un radio de Huacho, la gente llamaba y preguntaba, ¿y qué va a pasar con la SUNAT? ¿Y qué va a pasar con la SUNAT? O sea, lamentablemente la política de una institución que ha debido ser propositiva, liderar, ser la guía, que es lo que nosotros vemos, hoy día tiene una imagen bastante perjudicada. Eso vamos a tener que trabajarlo. Entonces, yo sí creo que los temas, que esa sería una diferencia principal, yo creo que también en Fuerza Popular, el exceso de trámites, el exceso de leyes que al final no se han podido destrabar porque no ha habido una unidad en el Congreso para poder, una ley solo se elimina a través de otra ley o solo se deroga a través de otra ley. Entonces yo creo que tenemos coincidencias respecto a cómo hacer que la economía funcione, y yo creo que ahí estamos obligados, como te digo, a priorizar el Perú. Ahora, me imagino que ustedes a lo largo de la campaña, pues independientemente de cuál fuera pues el resultado final, ya tenían en la mira el Congreso que tienen, y me imagino además que ya se venía haciendo un análisis de qué cosa es lo que puede hacer el Ejecutivo. Hablamos de esta materia, sobre todo, digamos, que es la que a usted le interesa particularmente, que es la materia formalización tributaria, ¿no? De alguna manera, qué cosa es lo que el Ejecutivo tiene el margen para realizar por sí solo, vamos a decirlo, y con qué necesariamente va a necesitar el concurso del Congreso. Mira, te lo pongo de esta manera muy simple. ¿Cómo es? El presupuesto se tiene que aprobar en agosto. O sea que definitivamente tenemos que pasar por ahí todos. O sea, la aprobación del presupuesto... No podemos hablar de una relación congelada entre el Ejecutivo y el Legislativo. No podemos arrancar de ninguna manera bajo esas circunstancias. El presupuesto tiene que aprobarse en agosto, entonces estamos obligados todos. Todos estamos obligados, y sobre todo obligados porque el Perú ha dado un mandato claro. No estamos ni con uno ni con otro. Y ustedes conversen.
Exacto. Eso es lo que creo que es el mensaje más claro, el resultado que sea. Y tenemos que madurar. Yo creo que el Perú tiene que ser la prioridad de todos. Nosotros aguardamos con serenidad, vemos las cifras, las hemos estudiado, creemos que el resultado va a ser apretado, muy apretado, va a ser la elección posiblemente más apretada de la historia del Perú. En el pasado, no sé lo que vendrá en el futuro, pero nos lleva en todo caso a ser muy prudentes, a pedir la calma del caso. Como digo, nosotros en Peruanos por el Cambio se ha trabajado a conciencia lo que es todo este Comando Nacional de Personeros, el cual nuevamente felicito y aplaudo porque han sido realmente gente que ha entregado una lección de civismo tremenda por un ideal, por un principio, y por eso, gracias a las cifras de ellos, nosotros vamos tranquilos, vamos viendo los resultados y vamos entrando en lo que va a ser el final, pero lo que tú mencionas es tremendamente pertinente. Tenemos que comenzar a hablar el primer día, tenemos básicamente 2 meses y medio para aprobar el presupuesto de la República. Ya están hablando con los fujimoristas, de repente los fujimoristas no quieren hablar todavía, ¿no? Vamos a ver, digamos, ¿no? vamos a ver, como tú dices, ese famoso cóctel, esos teléfonos, ese buffet que vamos a tener que hacer. Cuidado con los cócteles, mejor el buffet. El buffet mejor. El cóctel. Cuénteme para ir cerrando, pero ese es el escenario legislativo. Por supuesto, usted ha sido siempre pues empresario, hombre de gremios. Sí. Y eso también es una cancha que le corresponde mucho a lo que sería la conformación del gabinete, al menos en una parte ciertas carteras muy técnicas. Hablábamos con el invitado anterior, porque claro, lo que yo notaba para empezar era que algunos que hubieran sido en otras circunstancias de repente ministros de Pedro Pablo Kuczynski van a tener que ir al Congreso, es decir, Gino Costa, Bruce, Sheput, ahí no hay parlamentarios que se puedan perder. ¿Cómo usted vislumbra lo que va a ser esa conformación del gabinete, que es pues la otra pata de lo que va a marcar el tono del gobierno al principio? Sobre todo cuando hablamos de los primeros 6 meses, pues se marca mucho de lo que venga por delante. Los primeros 100 días son fundamentales. Básicamente lo que hace un gobierno los primeros 100 días es definitivo, yo te diría en una gran proporción, ¿no? Pero lo que tú mencionas es exacto. Yo creo que hoy día todos los congresistas que somos parte de la bancada, Mercedes, el que habla, Gino, Juan, todos... Ahí había medio gabinete, usted lo acaba de... Nos está tremendamente claro que vamos a tener que trabajar mucho, articular mucho, negociar mucho y generar confianza para que pueda haber fluidez en el trabajo gubernamental, ¿no? O sea, yo creo tenemos aproximación con la gente de APP, ver Frente Amplio ya ha dicho lo que va a hacer, pero de todas maneras se han dado cuenta que hay programas, hay temas de que no necesitamos ser radicales y que inclusive Fuerza Popular también le interesa. Igualmente el Partido Aprista yo creo que ya tiene más experiencias de gobierno, gente que tiene muchísima experiencia, sabe qué cosas funcionan, qué cosas no, qué leyes hay que dar, qué leyes lamentablemente hay que trabajar. A veces no son muy populares, pero hay que hacerlo, ya han sido gobierno, ellos entienden. Y yo creo que se puede generar un parlamento importante si hay voluntad de diálogo, porque es gente nueva, hay mucha gente técnica, tiene el nivel de gente que se está acercando al Parlamento esta vez, tiene niveles interesantes de gente de trabajo, gente que ya ha sido presidentes regionales exitosos, gente que ya ha trabajado en puestos importantes, ya sea de empresas o de trabajo en el sector público. Por lo tanto, espero un grado de responsabilidad, o esperamos un grado de responsabilidad bastante interesante. Bueno, ¿no? Martín Vizcarra, precisamente, que no fue al Congreso, se convierte en ese sentido en un operador importante, ¿no? Ya lo era, ¿no? Fue advertido así, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Martín es un hombre ya que no está yendo al Parlamento, ¿no? Justamente volante. Él teóricamente está en este ministerio que proponemos, pero más que un ministerio, acá en Lima va a ser un hombre que va a estar volante, porque por eso la idea de que él no participara en el Congreso. Él que pueda estar en Amazonas, que pueda ir a Ucayali, que pueda ser una persona que muchas veces, cuando hay conflictos sociales, la gente pide la instancia máxima para estar en la mesa. Porque muchas veces ven ven burlado... ¿Cuántas veces hemos dicho, no? Si no viene el presidente, si no viene el primer ministro, no nos sentamos a negociar? Como no hay decisión política, la gente que está en el conflicto dice, bueno, me mandan a una persona de tercer, cuarto nivel y al final del día el documento entra en tercer, cuarto nivel. Que haya una persona que tenga representación y decisión política es que va a estar ahí, como es el tema de seguridad. Pedro Pablo
la intención que tiene es dirigir este directorio, o sea, todas las mañanas, decir, bueno, ¿cómo vamos acá? ¿Cuánto hemos logrado? ¿Qué asaltos han habido? ¿Por qué ha habido esto? ¿Qué pasó con esta medida? ¿Por qué no ha habido esto? Si el presidente no está todos los días encima de los temas que son eje y cruciales, no salen. Pasan a veces al ministro, al viceministro, y para que el viceministro entre en cola su problema, yo lo he vivido en gremios. O sea, cuando nosotros en gremios estábamos trabajando y vamos a un director, sabemos que ese tema ya no va, porque no va a tener decisión política. Entonces, acá los temas que vamos a priorizar son aquellos que tengan decisión directa, decisión política de un país muy desarticulado. Entonces, se requiere presencia permanente y constante. De ahí que Martín, primero vicepresidente de la República, va a estar encima del caballo el día entero. En caso pues las urnas le sonrían, finalmente ustedes van a pasar de, uno termina pues esta braceada en la piscina, saca la cabeza y regresar de inmediato, ¿no? Acá no va a haber pues un periodo No, a ver, esto es la carrera de caballo, no se van a por nariz, por bigote. Gracias. ¿Ya? Pero de todas maneras tenemos que tener calma, el Perú nos interesa a todos, eso es lo importante, el mensaje yo creo final de las elecciones y tenemos que actuar concordantemente.